Buenas tardes, compañeritos. Ahorita vamos a comenzar. Tengan a la mano sus leyes, por favor. Buenas tardes, Lick. Muy bien. Vamos a dar inicio a la clase, compañeros, porque ya hoy es nuestra última sesión antes de que sea nuestro parcial. Voy a compartir pantalla para que recordemos un poco de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Bueno, así rapidito, vimos la ciudadanía, hablamos que es un vínculo político con una ciudad, eh, los derechos que emanan de la ciudadanía, como es votar, ser electo, iniciativa de ley, derecho a petición política, reunión política. Vimos que todo lo que es ciudadanía va estrictamente ligado con los derechos o con la vida política. Hablamos un poquito de la condición jurídica de los extranjeros, mínimo de derechos de todo extranjero. Mínimo de deberes también, con los que los extranjeros deben cumplir.
a quienes considera la Constitución como personas extranjeras, que son aquellos nacidos fuera del territorio nacional y que permanecen en el país debidamente autorizado para ellos. Dijimos que esto es muy importante porque de todo lo que estuvimos hablando, en la mayoría de casos mencionábamos personas extranjeras que residen en el país, pero de una manera legal, no de manera ilegal, aunque mencionábamos el caso de las mujeres que se encuentran en estado de gestación o que tienen hijos pequeños, no importa el estatus en el que ellas, sobre el cual ellas se encuentren en Guatemala, igual tienen derecho como mínimo a la salud y vacunas. Hablamos un poquito de lo que es admisión, expulsión de extranjeros, una clasificación que ahorita la vamos a empezar a ver, pero ya en el Código de Migración. Y nos quedamos en esto, ingreso de personas extranjeras a Guatemala. Empezamos a leer artículo 65, si no estoy mal. Por ahí empezamos, pero antes de entrar de lleno a esto, vamos a leer algo que es muy importante también. El capítulo 5, derecho al reconocimiento del estatuto de refugiado, asilo político y asistencia humanitaria, que lo encontramos a partir del artículo 43 del Código de Migración. Entonces, por favor, situémonos en el artículo 43. Bueno, artículo 43, refugio. Las personas extranjeras pueden solicitar al Estado de Guatemala al momento de su ingreso al país en un puesto migratorio oficial. ¿En dónde lo van a solicitar? En un puesto migratorio. El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiado será dispuesto en el reglamento respectivo de conformidad con la legislación vigente y los instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte. Como les comentaba ayer, todos los procedimientos o la mayoría de procedimientos de los cuales este código nos establece están en el reglamento. Entonces, de tarea sí les va a quedar que le den una leída al reglamento del Código de Migración, porque es bastante importante. Pero lo que es importante aquí que nosotros conozcamos es que las personas, para solicitar ese estado de refugiado o ese reconocimiento como tal de refugiado, debe ser en un puesto migratorio. Bueno, el 44 nos habla del asilo. Dice, Guatemala podrá otorgar asilo siendo su otorgamiento de carácter discrecional por parte del Estado de Guatemala, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala. También hacíamos ayer la diferencia del refugio y del asilo. El asilo es por problemas o asuntos de carácter como es la persecución política. De esto nos habla el asilo y nos menciona también que otorgarlo o no es totalmente discrecional, o sea que no hay algo que obligue a Guatemala a otorgarlo a menos que haya algún convenio del cual Guatemala sea parte. Artículo 45, refugio. El reconocimiento del estatuto de refugiado conlleva para la persona refugiada el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos en la Constitución Política de la República, instrumentos internacionales y demás leyes del país, quedando sometidos a la jurisdicción y competencia del Estado de Guatemala. El procedimiento para solicitar, obtener o denegar el estatuto de refugiado será establecido en el reglamento de conformidad con la legislación vigente y los estándares internacionales. Otra vez nos menciona que este procedimiento nosotros los vamos a encontrar en el reglamento de esta ley. Entonces, por favor, después lo leen. Si nos queda tiempo lo vamos a leer, pero la verdad es que lo dudo.
Artículo 46. Si se deniega el estatuto de refugiado o de asilado, la persona no podrá ser devuelta al país donde exista razón fundada de poner en grave peligro su vida, su integridad física y su libertad. Guatemala, previo a la devolución, garantizará que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha sido puesta en conocimiento de la situación de la persona. Aquí nos está hablando también muy importante de esta institución que es el ACNUR. Artículo 47. No otorgamiento del estatuto de refugiado. Dice que no se va a otorgar ese estatuto de refugiado a quienes han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra, un delito contra la humanidad, definidos en instrumentos internacionales. O sea que a estas personas no se les puede otorgar refugio. También a las que han cometido un delito particularmente grave fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiado. O que la intención sea pues evitar la justicia en su país o en el país que estas personas cometieron el delito y que buscan el refugio únicamente para huir de la justicia. C. Que sea culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas. Este 48, muy importante, más adelante también va a ser mencionado aquí en el código. Dice estatus de residente temporal a niños, niñas, adolescentes y adultos reconocidos con el estatuto de refugiado o asilado político. Los niños, las niñas, las personas adolescentes, los hombres y mujeres reconocidos con el estatuto de refugiado o asilado político bajo la figura del asilo territorial serán puestos inmediatamente bajo el estatuto de residente temporal y recibirán la documentación adecuada, medida con la cual antes de la emisión de una resolución definitiva garantizará el acceso a derechos básicos de estas personas, como la libertad de circulación, el acceso a los servicios de salud, educación, información, orientación legal, acceso a la justicia, entre otros derechos fundamentales establecidos en la legislación nacional y el derecho internacional. Miren qué interesante es este artículo. Nos establece que las personas, niños, niñas, adolescentes y adultos que tienen esa calidad de refugiado o de asilado, se les va a dar ese beneficio de ser un residente temporal. ¿Y esto qué quiere decir? Que se les van a otorgar documentos y pues ellos, como cualquier guatemalteco común, van a poder acceder a cosas como salud, educación, información, justicia, para garantizar pues, sus derechos fundamentales. Artículo 49. Es el último que vamos a leer de este capítulo. Cuando las razones de solicitud de refugio o asilo sean el grave sufrimiento de violencia sexual o la amenaza de sufrir esa violencia, los migrantes, que son niños, niñas, adolescentes y adultos, serán protegidos y se adoptarán medidas particulares de protección adecuadas a su situación, brindando la atención integral, especialmente en salud. Muy interesante este capítulo. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado, que es en el ingreso de personas extranjeras a Guatemala. Del artículo 65 al artículo 71 nos regula el ingreso de personas extranjeras. Nos quedamos en el artículo 65,
Vamos a empezar en el 66. Impedimentos para el ingreso. Además de las disposiciones administrativas que se dispongan por el Instituto Guatemalteco de Migración, son impedimentos para ingresar al país, razones de orden y de seguridad pública, por ser señalados de la comisión de delitos contenidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ser perseguido penalmente por delitos de orden común contra la vida, la propiedad y la libertad. Muy importante, tener orden de captura internacional. Creo que todos hemos visto en noticieros cuando personas que tienen orden de captura internacional son capturadas en aeropuertos o en puestos de esa naturaleza. Entonces, estos pues son los impedimentos que nos establece el código para que los extranjeros puedan entrar al territorio nacional. Vamos a continuar en el 66, que es muy importante, ingreso de centroamericanos. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo 67. Ingreso de centroamericanos. Buenas noches, licenciada, se lo leo yo. Los centroamericanos pueden ingresar al país como turistas portando su documento de identidad nacional en original o bien su pasaporte vigente, atendiendo al principio de reciprocidad hasta por 90 días de permanencia prorrogable por una única vez. Guatemala puede ser parte de las reglas y acuerdos que entre las naciones centroamericanas se emitan conjuntamente para facilitar el ingreso y egreso de sus ciudadanos en la región. Dos aspectos importantes podemos resaltar de aquí. Uno, que atendiendo al principio de reciprocidad, o sea que nosotros en esos países centroamericanos vamos a tener los mismos derechos que podemos entrar únicamente portando nuestro DPI. Creo que muchas personas han entrado, por ejemplo, a El Salvador, a Decameron, únicamente con su DPI. Y otro aspecto importante que dice hasta por 90 días, prorrogable una única vez, o sea que nosotros en un país centroamericano podemos ir, entrar, viajar, disfrutar hasta por 90 días, utilizando únicamente como documento pues nuestro DPI o bien el pasaporte si lo tenemos. Artículo 68, por favor, alguien que le dé lectura. Yo se lo leo. Las personas extranjeras podrán ingresar al país por las siguientes razones humanitarias. A. Por catástrofe natural en los países vecinos que obliga a las personas o grupo de personas a salvar sus vidas. B. Por emergencias médicas o para poner a salvo la vida de las personas, las aeronaves o embarcaciones marítimas. C. Por razones de conflictos armados, de acuerdo al derecho internacional. D. Por solicitud de cooperación de otro Estado u órganos creados por el derecho internacional para ingresar equipo, naves o personas cuyo fin es médico, de auxilio o socorro. E. Para repatriación de restos de familiares muertos en Guatemala. La permanencia de estas personas o naves se regirán conforme a lo establecido en el presente código y su reglamento. Aquí nos establece el ingreso o ingresos extraordinarios. Estas son meramente razones humanitarias por las cuales personas extranjeras podrán ingresar al país. Como vemos, catástrofe natural, emergencias médicas, razones de conflicto armado, son circunstancias extraordinarias a las normales. Vamos a continuar. Y como siempre nos dice que todo lo establecido referente a esto lo vamos a encontrar en el reglamento. Vamos a continuar. Miren, nos falta bastante por leer de lo que es importante de esta ley y de lo que viene en el examen. La verdad es que quisiera tenerles
diapositivas, pero la única manera que tenemos de estudiar esto es leyendo nuestro código y analizándolo. Entonces, por eso lo hacemos de esta manera, porque estos temas ya no son tan teóricos, sino que son prácticos. Entonces nosotros debemos leer nuestro código. Lamentablemente no tenemos clase presencial, pero aún así debemos avanzar en eso. Entonces, por favor, les pido que colaboren con eso, porque también eso les ayuda a ustedes a que lo vayan comprendiendo. Vamos a continuar en el artículo 69. Por favor, alguien que le dé lectura. Ingresos a solicitud de autoridad competente. Buenas tardes, Lick. Yo lo leo. Ingreso a solicitud de autoridad competente. Los extranjeros que sean requeridos para declarar como testigos, víctimas o como peritos dentro de procesos del sistema de justicia guatemalteco y aquellos que sean requeridos por autoridad judicial o del Ejecutivo para gestiones personales pueden obtener permiso especial de ingreso. El formulario correspondiente será el definido en el reglamento. Muy bien, otra vez nos dice que a través del reglamento estará el formulario correspondiente. Aquí estamos viendo también un ingreso extraordinario, pero por razones diferentes. Estamos hablando que alguna autoridad, por razones que necesite declarar un testigo, que sea víctima o que sea un perito, pues muy importante, esa persona puede ser solicitada y de manera extraordinaria se le va a dar un permiso especial para entrar al país, pero nos damos cuenta que estamos viendo tipos de ingresos que son muy diferentes uno de otro. Estamos viendo ingreso ordinario, que podría ser para vacacionar, ingreso de centroamericanos, que de igual forma puede ser para vacacionar, pero nos tiene la facilidad de que se puede entrar con el documento de identificación únicamente. También nos habla de ingresos por razones humanitarias, que es un ingreso también muy diferente al de centroamericanos o un ingreso meramente para vacacionar. También acabamos de leer el ingreso a solicitud de alguna autoridad. El último ingreso que nos establece aquí es el artículo 70, ingresos temporales por razones de transporte. Artículo 70, por favor, alguien que le dé lectura. Buenas tardes. Sería artículo 70, ingresos temporales por razones de transporte. Por razones de transporte marítimo, aéreo o terrestre, puede darse una autorización de ingreso al personal y tripulación de personas jurídicas o personas individuales cuya carga sea lícita y dentro del comercio normal de cosas. Dichas autorizaciones pueden ser expedidas por el jefe del puesto de control migratorio, en coordinación con la Capitanía Portuaria, la Dirección General de Aeronáutica Civil o la Dirección de Transportes, siempre que se observen los requisitos correspondientes y se pague la tarifa autorizada y establecida en el reglamento correspondiente. La autorización tiene una duración de 48 horas en caso aéreo o terrestre y de 72 horas en caso de naves marítimas. Cuando sea una persona jurídica o individual cuyo giro comercial sea el transporte de personas o cosas y requiera de permiso permanente, deberá sujetarse al derecho civil y mercantil y a las disposiciones de este código. Muy bien, también aquí vemos que este ingreso es muy diferente a todos los que hemos venido platicando. Estamos hablando de casos que únicamente van a pasar por el territorio, ya sea porque llegan por razones de comercio, porque llevan mercadería, etcétera, pero de igual manera van a pasar por nuestro territorio nacional. Entonces, no simplemente, aunque vengan de otro país y se dirijan a otro estado, pueden omitir esos requisitos que nos establece la ley, sino que deben tramitar pues su ingreso de manera legal. Y estos serían los ingresos que la ley nos establece: el ingreso ordinario, ingreso de centroamericanos, ingreso por razones humanitarias,
a solicitud de alguna autoridad ingresos temporales por razones de transporte. Esos son. Y bien, el artículo 71 nos establece situaciones no previstas. Dice, cuando en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración o su sede se presente una persona solicitando el ingreso oficial a Guatemala, sin estar previsto en las regulaciones del presente código o en las demás disposiciones legales que se emitan, deberá ser enviada a las instituciones previamente autorizadas por el instituto que presten abrigo temporal y el funcionario o el empleado deberá observar los siguientes criterios. A. Si la persona manifiesta estar siendo perseguida en su país de origen, ser víctima de amenazas, de violencia o ser víctima de violencia, requerir solicitud del reconocimiento del estatuto de refugiado o asilo político territorial. Ingreso por razón humanitaria, la persona tendrá disponible abrigo y cuidado temporal. B. Si se trata de un niño, niña o persona adolescente, deberá ser atendidos conforme las disposiciones legales vigentes y lo dispuesto en este código. Si son mujeres migrantes que declaren ser víctimas de violencia sexual o estar siendo perseguidas con esos fines o víctimas de violencia intrafamiliar, se les otorgará asistencia en salud y se procederá de conformidad a lo estipulado en la ley específica. T. Si es una familia, se estará lo dispuesto en el presente código y será el subdirector de Atención y Protección de Derechos Fundamentales de los Migrantes quien debe brindar atención y seguimiento al caso para la reunificación familiar, ya que como leímos ayer, también las finalidades que nos establece este Código de Migración es reunificar a las familias, no separarlas, no mantener niños y niñas lejos de sus padres. Entonces, estas son situaciones no previstas, ya que pues no todo se puede prever. Y por eso este código nos establece que dependiendo del caso, pues la autoridad competente va a ser la que decida qué va a proceder, pero siempre poniendo al alcance pues el cuidado temporal y el abrigo para estas personas que así lo soliciten. Vamos a continuar en el capítulo siguiente. Este es el capítulo 4. Sí, el capítulo 4. Bueno. Permanencia de personas extranjeras y sus estatus ordinario migratorio. Ahorita voy a apuntar en pantalla.
Bueno, a partir del artículo 72 vamos a estar platicando de la permanencia de las personas extranjeras. Y aquí, según los capítulos siguientes, encontramos que la permanencia puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria o puede ser especial. Así lo regula el Código de Migración como un estatus ordinario migratorio, un estatus extraordinario y un estatus especial. Esas son las clases de permanencia de los que los extranjeros tienen en nuestro territorio. Y vamos a empezar leyendo el artículo 72. Dice la permanencia. Las personas extranjeras pueden permanecer en el país en razón del tiempo autorizado de acuerdo al estatus ordinario o extraordinario que les sea otorgado por disposición de este código. Entonces, dependiendo si la persona está de manera ordinaria o de manera extraordinaria, así va a ser el tiempo que esta persona tiene para permanecer de manera legal en el país. También nos menciona que pueden permanecer en el país personas con un estatus migratorio especial y ya vamos a ver quiénes son estas personas. Artículo 73 ya específicamente nos establece el estatus ordinario migratorio. Por favor, alguien que le dé lectura a este artículo. Artículo 73. Estatus ordinario migratorio. El estatus ordinario migratorio es la categoría migratoria que se les otorga a las personas extranjeras a razón de su ingreso y permanencia en el territorio nacional de acuerdo a la siguiente clasificación. A, turista o viajero. B, residente temporal. C, residente permanente. Lo estoy colocando aquí en pantalla para que lo vayamos viendo de una manera un poquito más ordenada. Bueno, entonces en el estatus ordinario migratorio encontramos que están los extranjeros que los que son turistas o viajeros, residentes temporales o residentes permanentes. Estas son las personas a las cuales se les clasifica que están de manera o que su permanencia en el país es de una manera ordinaria. Y vamos a leer artículos 74, 75 y 76. Bueno, del artículo 73 al artículo 80, que nos establece que porque cada uno tiene esta calidad. Artículo 74. Turistas o viajeros. Son turistas o viajeros las personas extranjeras que han ingresado de forma regular con fines lícitos, sin propósito de obtener una residencia temporal o permanente, cuyo plazo no podrá ser mayor de 90 días, prorrogable una sola vez. Las personas técnicas, profesionales, científicas, culturales, deportistas o religiosas que por razones de sus conocimientos son requeridas por instituciones públicas o privadas para permanecer y desarrollar una actividad de consulta o asesoría remunerada por un periodo que no supere los 180 días, o sea, el doble. Muy bien, esto sería entonces las personas que son turistas o viajeros, que nos establece que son personas que ingresan de forma regular, con fines totalmente lícitos, no sean contrarios a nuestras leyes, no desean tampoco
quedarse de manera irregular, ni obtener una residencia temporal o permanente. Su único fin, pues es como la palabra lo menciona, viajar, conocer, etc. ¿Por cuánto tiempo? 90 días, prorrogable una sola vez. Y nada más. Entonces, esta sería la categoría de turista. Vamos al artículo 75, que ya nos establece lo que son los residentes temporales. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo 75. Este está un poco largo, pero nos establece cosas bastante importantes. Artículo 75. Residentes temporales. Cuentan con el estatus de residente temporal las personas que el Instituto Guatemalteco de Migración les extienda un documento que los reconoce como residentes temporales identificados a continuación. Inciso A. Trabajadores migrantes. Las personas extranjeras que han sido autorizadas a permanecer en el país para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lícita, remunerada bajo la dependencia y dirección de un patrono. Los trabajadores migrantes podrán solicitar residencia temporal por el plazo de 1 a 5 años. Literal B. Estudiantes. Las personas extranjeras autorizadas para residir en el país por razones de estudio en cualquiera de los niveles educativos, se les autorizará el estatus de residencia temporal de estudiante por el periodo correspondiente al ciclo educativo o la duración de los cursos universitarios correspondientes de acuerdo a lo regulado por este código. Literal C. Deportistas y artistas. Las personas extranjeras contratadas por personas jurídicas o individuales que presten sus servicios especializados como deportistas o artistas, se les autorizará el estatus de residencia temporal de acuerdo al periodo de duración del contrato específico o hasta por un periodo máximo de 5 años, observando lo establecido en la legislación nacional vigente aplicable. Literal D. Inversionistas. Las personas extranjeras que realicen inversiones en el país se les autorizará por un plazo no mayor de 5 años. Literal E. Intelectuales, investigadores y científicos. Las personas que se dedican a actividades científicas, de investigación y académicas que sean contratadas por entidades para la realización de trabajos propios de sus conocimientos, se les autorizará el estatus de residencia temporal por un plazo no mayor de 5 años. Literal F. Ministros de culto o religiosos. Los ministros de culto o religiosos extranjeros con pertenencia a una entidad religiosa reconocida oficialmente por el Estado, se les autorizará el estatus de residente temporal por un plazo no mayor de 5 años. La descripción de los requisitos para el cumplimiento de reconocimiento del estatus de residente temporal serán establecidos en el reglamento del presente código. Bueno, aquí ya vimos a quiénes se les da la calidad de residente temporal. Encontramos trabajadores, estudiantes, deportistas, artistas, personas que son intelectuales, ministros de culto o religiosos. Vemos que aquí hay una diferencia muy grande con las personas que únicamente vienen en concepto de turistas o viajeros. Y aquí no es el mismo tiempo que nos establece la ley. Aquí estamos hablando de diferentes plazos para cada persona, dependiendo de cuál sea la razón por la que viene. Por ejemplo, un estudiante, dependiendo ya sea qué ciclo va a cursar o si viene una carrera universitaria. Todo eso va a depender. Deportistas, de igual manera, si vienen aquí a entrenamientos o van a quedarse aquí por más tiempo. Los intelectuales, científicos, todo eso. Bueno, entonces aquí ya vimos una diferencia notable, que va a haber diferencia en plazos y también, como todo lo demás establecido antes, los requisitos los vamos a encontrar en el reglamento de la ley. Vamos a continuar. El artículo 76 nos establece reglas generales del estatus de residente temporal. Las personas que deseen obtener el estatus de residente temporal
pueden iniciar el trámite ante las misiones consulares guatemaltecas o bien encontrándose en condiciones migratorias regulares en Guatemala ante el Instituto Guatemalteco de Migración. Todos los plazos establecidos en el artículo anterior serán prorrogables a consideración del Instituto Guatemalteco de Migración. El estatus puede ser revocado por solicitud del interesado o bien falta administrativa que implique la revocación de dicho estatus. El estatus de residente temporal no priva a la persona de su derecho de egresar o de ingresar al país ilimitadamente, teniendo como restricciones únicamente las que impone este código y otras que sean definidas en la legislación nacional vigente. Como siempre, el reglamento deberá emitir el procedimiento correspondiente para otorgar el estatus de residente temporal. ¿Qué es importante resaltar aquí? En el primer párrafo nos indica que el trámite se hace ante las misiones consulares guatemaltecas que están fuera del país o si bien la persona se encuentra en condiciones regulares dentro del territorio, pues ya ese trámite lo va a realizar en el Instituto Guatemalteco de Migración. O sea que esto va a depender de dónde la persona se va a encontrar, si está en el exterior o está en Guatemala. Vamos a continuar con el artículo 78 que nos habla de los residentes permanentes. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo 78. Le voy a leer yo, licenciada. Son residentes permanentes las personas que, además de cumplir con los otros requisitos legales, desean adquirir domicilio en el país, los cuales serán establecidos en el reglamento correspondiente y que se encuentran dentro de los siguientes criterios. A. Han sido residentes temporales por un periodo igual o mayor de 5 años. B. Tener un año o más de haber contraído matrimonio o declarado la unión de hecho con persona guatemalteca. C. Los familiares dentro de los grados de ley de persona guatemalteca que tienen otra nacionalidad. D. Los nacidos en otros países de Centroamérica cuando han sido residentes temporales por un periodo de un año. E. Los rentistas o pensionados, que son personas que han sido autorizadas para residir en el país y que cuentan con ingresos permanentes lícitos provenientes del extranjero. Se entiende como regla especial para el estatus de residente permanente, rentista o pensionado todos los beneficios y exoneraciones que sean regulados en el reglamento específico para estos casos. Serán aplicables a las personas guatemaltecas de origen que se hayan naturalizado en otros países y que regresen pensionados o jubilados por gobiernos o entidades privadas. Ahí listo. Bueno, aquí estamos hablando de la última categoría que es residente permanente. Estas personas pueden solicitar ya este estatus de residente permanente porque llevan ya más tiempo de estar en el país o que sus fines son otros, como por ejemplo tener un año o más de haber contraído matrimonio o declarado la unión de hecho con persona guatemalteca. Y se recuerdan cuando estábamos hablando nosotros de la ley de nacionalidad, tocábamos este punto que es algo muy importante. Si una persona extranjera se casa con un guatemalteco o con una guatemalteca y quiere cambiar su nacionalidad, quiere ser guatemalteco de nacionalidad, entonces pues va a tener que pasar por el proceso el proceso que vimos nosotros de naturalización, pero que antes de presentar la solicitud que vimos, de agregar todos esos documentos que nos piden, primero va a ser residente temporal. ¿Por qué? Porque aquí nos explica residente permanente ya debe de tener un año o más de haber contraído matrimonio. Entonces, antes de que ese año termine, esta persona es residente temporal. Luego de este año ya va a ser una persona residente permanente. Y luego de esto, esta persona ya podría obtener
la nacionalidad guatemalteca. Entonces, como nosotros vemos y hemos estudiado, es un proceso bastante largo, bastante tedioso, que hay que llenar demasiados requisitos, pero pues así lo establece la ley. Entonces, encontramos que los residentes permanentes son personas que han sido temporales, residentes temporales, por un periodo igual o mayor de 5 años. Ese es uno de nuestros supuestos. Otro es esta persona que ha contraído matrimonio con persona guatemalteca y que ya llevan más de 1 año de casados. Y pues los demás supuestos que ya nos leyó aquí nuestro compañero, que todos son diferentes y vemos que hay diferencias también en los plazos. En el B, en el C, bueno, en el C no nos dice, en el B. En el D estamos hablando de un plazo de 1 año para que ya puedan ser residentes permanentes. En el supuesto A estamos hablando de un plazo igual o mayor a 5 años. Y en el último supuesto, que es el E, más bien, esto no se trata de plazo, sino que esa persona no va a venir a Guatemala a trabajar o a mendigar tampoco, digamos, porque esta persona pues posee una renta o una pensión de un país extranjero. Entonces se le da ese beneficio de residente permanente. ¿Por qué? Porque esta persona pues tiene tiene la manera de sobrevivir en este país y pues puede, obviamente, también puede y debe colaborar en sus impuestos como persona extranjera. Entonces no va a ser una carga para nuestro país porque tiene los medios suficientes para subsistir. Vamos a leer el artículo 80 y con esto terminamos el estatus ordinario. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo 80. El Instituto Guatemalteco de Migración deberá mantener el registro actualizado de las personas a las que se les ha otorgado los estatus de residentes temporales y permanentes. Podrá emitir constancias y certificaciones a las personas interesadas. La base de datos del registro de personas con estatus ordinario migratorio permanente debe ser socializada con el Registro Nacional de las Personas para la emisión de documentos de identidad que se extienden a los extranjeros domiciliados. Los procedimientos para realizar dichas gestiones, la coordinación entre ambas instituciones y demás temas de procedimiento y definición de requisitos deberá ser contenido en el reglamento específico que para el efecto deba emitirse. Bueno, aquí también estamos tratando un tema importante que es el registro, o sea que todo esto debe quedar documentado, se lleva de una manera ordenada y asimismo el RENAP pues es la institución encargada de brindarle a estas personas residentes también su documento de identificación. Como ustedes sabrán, pues el DPI de estas personas es un DPI rosadito, pero que pues, es un documento personal de identificación como el de nosotros y que obviamente nos sirve en el país porque sabemos que es el único documento que nos es aceptado. Entonces, cuando una persona es residente temporal o residente permanente, pues indudablemente es indispensable que tenga este documento. Por ejemplo, hace unos poquitos meses llevé el caso de una persona salvadoreña que pues había tenido hijos aquí con una persona guatemalteca y estaba reclamando la pensión alimenticia. Y pues esta persona ya tenía años de estar aquí, pues ella colaboraba como una ciudadana, o sea, no lo era porque no había llevado ese proceso de naturalización tampoco, pero sí era una persona residente, una persona extranjera con su residencia y por lo tanto esta persona tenía su DPI rosado. Entonces, en la demanda, pues se acredita su DPI como el de nosotros, pero con esta diferencia que es un DPI para personas extranjeras que están residiendo, ya sea de manera temporal o permanente, en nuestro país. Ahora vamos a continuar entonces con lo que es estatus extraordinario migratorio. Encontramos a partir del artículo 81 al 86.
Artículo 81, estatus extraordinario de permanencia. Por favor, que alguien lo lea en lo que yo voy a escribir los estatus que nos menciona este artículo. Distinto de los estatus ordinarios migratorios que se definen en este código, se reconocen circunstancias extraordinarias de permanencia que permiten a una persona extranjera estar en territorio nacional, siendo las siguientes: A, estatus de permanencia provisional; B, estatus de permanencia de atención especial; C, estatus de permanencia por razón humanitaria. Bueno, entonces aquí encontramos que ya son estatus diferentes a los ordinarios que estuvimos hablando. Ya no son turistas, ya no son estudiantes, ya no son personas que se han casado con guatemaltecos, deportistas o toda esta clase de personas, o pensionados o jubilados. No, aquí estamos hablando de estatus diferentes que nuestro código los denomina como extraordinarios. ¿Cuáles son? Estatus de permanencia provisional, permanencia de atención especial y permanencia por razón humanitaria. ¿Y qué es cada uno de estos? Lo encontramos 82, 83 y 85. Lo vamos a leer el artículo 82, estatus de permanencia provisional. La permanencia provisional es la estadía de una persona o personas extranjeras en el territorio nacional y se otorga en los siguientes casos. Estos son los casos por los cuales se les va a otorgar ese estatus de permanencia provisional. Dice: por orden judicial que pueda comparecer como testigo, perito o víctima por el tiempo estrictamente necesario. Por solicitud de autoridad guatemalteca por gestiones que requieran su presencia física. Y por solicitud de refugio. Aquí encontramos a las personas refugiadas también, pero por un plazo de 30 días que son prorrogables. Entonces vemos que la permanencia de estas personas es con un fin muy distinto de las personas que estuvimos estudiando. Es porque son necesarios en algún juicio, porque han sido testigos, son víctimas, etcétera, porque alguna autoridad los necesita. Únicamente para eso es el estatus provisional. Ahora, el estatus de permanencia de atención especial, artículo 83, por favor, alguien que le dé lectura. Pueden obtener este estatus las personas extranjeras que son víctimas de tortura, víctimas de trata, víctimas de violencia sexual, mujeres en circunstancias particulares, niños, niñas, no acompañados o separados de sus familiares, personas mayores, personas perturbadas psicológicamente y otros. El Instituto Guatemalteco de Migración y el Registro Nacional de las Personas, en el caso que se les otorgue el estatuto de refugiado, deberán emitir las disposiciones para la obtención del documento de identificación que dispone el artículo 53 y 104 del presente código. Bueno, aquí vemos también otra calidad que está otorgando el código para personas que han sido víctimas de tratos como es la tortura, de trata, o que han sido víctimas o son víctimas de violencia sexual.
niños o niñas que no están acompañados o que han sido separados de sus familiares. Entonces, estas personas van a tener un estatus de permanencia de atención especial por esas circunstancias que estas personas han pasado. Vemos también que es un fin muy diferente al estatus ordinario y muy diferente también al de la permanencia provisional, que son personas que son requeridas por autoridades. En cambio, estas personas lamentablemente pues han sufrido de este tipo de tratos o han sufrido de este tipo de violencia. Artículo 84, por favor, alguien que le dé lectura. Se otorgará el estatus de residente temporal a los niños, niñas y adolescentes que han solicitado el estatus de refugiado de acuerdo al artículo 48 del presente Código. El Instituto Guatemalteco de Migración y el Registro Nacional de las Personas deberán emitir las disposiciones para la obtención del documento de identidad que dispone el artículo 104 del presente Código. Bueno, aquí vemos que entonces a los niños, niñas y adolescentes que, como leímos en el artículo 48, que tienen un estatus de refugiado o de asilado, aunque inicialmente están en un estatus de permanencia de atención especial para regularizar su situación, van a pasar a un estatus de residencia temporal. Y finalmente el artículo 85 nos establece el estatus de permanencia por razón humanitaria. Cuando las personas extranjeras ingresan a Guatemala por las razones definidas en el artículo 68, se les otorgará el estatus de permanencia por razón humanitaria comprobada. Al respecto, las personas deben ser identificadas mediante boletas especiales que deben portar en todo momento, las cuales deben contener datos de identificación personal, si han ingresado acompañados de su familia o cualquier familiar consanguíneo, las razones por las cuales se les otorga este estatus, firma y sello y, en fin. El subdirector llevará un registro único y actualizado con la información de todas las personas a las que se les ha otorgado este estatus. Menciona que este estatus se otorga por las razones definidas en el artículo 68. ¿Y qué razones nos estipula aquí? Catástrofe natural, emergencias médicas, razones de conflicto armado internacional y repatriación de restos de familiares muertos en Guatemala. Entonces, estas personas tienen una permanencia que es pues por una razón humanitaria únicamente. Como vemos en este artículo también, las razones tienen un fin diferente a todo lo que hemos estado leyendo. Por eso cada clasificación tiene su razón. Y para finalizar, vamos a leer el estatus migratorio especial, que también es muy diferente a lo que estamos leyendo. Por favor, alguien que le dé lectura al artículo 87. Estatus especial. Obtienen el estatus especial aquellas personas que por su actividad o situación no se encuentran dentro de las definidas como ordinarias o extraordinarias. Se les denominará con estatus especial a las siguientes. A. Trabajadores transfronterizos e itinerantes. B. Trabajadores conforme a la literal B del artículo 13 del Código de Trabajo. En estos casos, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá comunicar lo correspondiente. C. Los funcionarios diplomáticos, consulares o de órganos internacionales que se regirán por las disposiciones de los convenios internacionales correspondientes de los que Guatemala es parte. D. Invitados especiales de los organismos del Estado y sus dependencias
o de los órganos autónomos y descentralizados, quienes comunicarán de las gestiones que deban realizarse para las comitivas que acompañen a sus invitados. Grupos artísticos, culturales, religiosos, deportivos o educativos que viajan juntos bajo la responsabilidad de una persona determinada. La Subdirección de Control Migratorio será la encargada de calificar y otorgar dicho estatus en el caso de que las personas no encuadren en ninguna de las categorías ordinarias o extraordinarias. Se exceptúan los funcionarios indicados en la literal C, por ser estos sujetos de tratamiento exclusivo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí hace mención de personas demasiado específicas, trabajadores fronterizos, funcionarios consulares, organismos internacionales. Entonces este estatus, pues por lo mismo se le llama especial, porque pues su fin es muy diferente, no desean permanecer en el país, sino que tiene otros fines. Entonces ya quedamos en lo que es el estatus ordinario, el extraordinario y qué es cada uno de ellos, y también brevemente en lo que es el especial. Necesito que en su casa estudien porque ahorita vamos a finalizar la clase. En lo que es el egreso de personas extranjeras, artículo 88, 89, el artículo 90 también. Artículo 92 es muy importante, clases de pasaportes. Los pasaportes se clasifican en ordinarios, oficiales y diplomáticos. Los ordinarios tenemos que son los expedidos a las personas de nacionalidad guatemalteca sin más restricciones que las previstas en este código. Los oficiales son los expedidos a funcionarios del Estado que viajen al exterior en misiones oficiales. Ya vemos aquí una diferencia muy notable de lo que es un pasaporte oficial y un pasaporte ordinario. Y también tenemos el diplomático, que son expedidos específicamente al presidente de la República, al vicepresidente, a los diputados del Congreso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, asimismo a funcionarios diplomáticos que se encuentren en servicio efectivo en el exterior y los funcionarios diplomáticos de carrera en servicio efectivo en planta central del Ministerio de Relaciones Exteriores con rango de ministro, viceministro o titular de algunas de las direcciones generales del ministerio. Bueno, esto es lo importante. Y luego también estudiar el artículo 106 en adelante, que es el capítulo 9, planes de regularización migratoria. Sería ese capítulo que es del artículo 106 al 111 y el artículo 112 nada más para conocer un poquito de lo que es el sistema migratorio en Guatemala. Y con eso estaríamos con lo básico y lo fundamental de este código, porque sabemos que pues no lo podemos estudiar todo porque es bastante extenso, pero lo que vimos y lo que leímos ayer y hoy, más lo que les acabo de indicar, es lo que va a entrar en el examen. El examen lo tenemos, como ustedes saben, el otro martes. ¿Qué va a entrar en el examen? Nuestro primer tema después del parcial fue la ejecución de sentencias extranjeras. De eso leímos algunos artículos, vimos un poco de teoría. Luego vimos la ley de nacionalidad, el proceso de la naturalización y el código de migración. Lo que estudiamos el día de ayer y hoy es lo que va a entrar en el examen. El examen por instrucciones de coordinación lo tenemos el otro martes en el mismo salón en el que realizamos el examen anterior, que es el salón, ahorita les digo, salón 108 del S5. El examen lo tenemos programado para las 5:30, pero como yo sé que es difícil que estemos a esa hora, lo vamos a pasar a las 6 de la tarde, pero por favor les suplico que puedan llegar con tiempo para que estemos empezando a las 6 y que sea más o menos de 6 a 7 de la tarde. Entonces eso sería todo. Si alguien tiene una duda me la puede decir porque ya vamos a finalizar. En el examen no se pueden usar leyes.
Licenciada, disculpe, solo si fuera tan amable de compartirnos las diapositivas, por favor. Sí, el día de hoy o mañana más tardar les voy a estar compartiendo las diapositivas de ayer y las diapositivas de lo que fue la ejecución de sentencias extranjeras. Y pues ya Gracias. ustedes tendrán sus apuntes de lo que estuvimos viendo de la ley de nacionalidad. Ligda, buenas noches. El examen va a ser similar al primer parcial de preguntas directas. Sí, vamos a incluir preguntas directas. Gracias, Ligda, muy amable. Con gusto. Y no podemos usar leyes, compañeritos, porque si usamos leyes, pues ahí estaría todas las respuestas. Muy bien, entonces aquí finalizamos. Nos vemos el otro martes. Por favor, estudien y yo les aviso cuando tenga ya subidas las presentaciones. Muchos éxitos y feliz noche. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.